Hoy quiero hablarles sobre el tema los beneficios de la oración. ¿Cuáles serán los beneficios de la oración? Le voy a hacer otra pregunta antes de continuar y leer la palabra. ¿Se ha preguntado usted por qué la gente no ora? ¿Se ha preguntado usted por qué las reuniones de oración en las iglesias son las menos asistidas o las menos concurridas? Es más, vamos a ser más personales o más directos. ¿Se ha preguntado usted por qué usted no ora? A los que no oran, me estoy refiriendo, ¿sí? ¿Se ha preguntado usted por qué no llega usted a una reunión de oración de la iglesia? ¿Se ha preguntado en alguna ocasión por qué tanto énfasis en las iglesias cristianas acerca de orar? Desde que yo soy cristiano, hermanos, y tengo noción del entendimiento, yo he escuchado toda mi vida acerca de la oración. Yo era un niño, iba a la iglesia y mis padres me llevaban y yo escuchaba a los pastores hablar acerca de la oración. Escuchaba a los evangelistas hablar acerca de la oración. Escuchaba en los servicios juveniles que la oración era importante. Escuchaba en los servicios de las damas que la oración era importante. Todo mundo hablando acerca de la necesidad de orar, como lo enseñamos hace 8 días, de Jesús que decía la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Y por qué la gente ora, o mejor dicho, enseña tanto acerca de la oración? Se ha enseñado tanto acerca de la oración, pero sabe que a pesar de que se enseña tanto y se invita tanto a las personas a orar, la gente no ora. El cristiano no ora. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué usted cree que la gente no ora? ¿Por qué cree usted que el cristiano no ora? ¿Sí? Y repito y lo hago más personal nuevamente: ¿por qué usted cree que usted no ora? Vamos a descubrir esta respuesta. ¿Qué le parece? ¿Sí? Ahora, por favor, nadie se sienta atacado. Todos hemos tenido que aprender a orar. Cuando aprendemos a orar, mejor dicho, cuando venimos a Cristo, no venimos aprendiendo ya orando así de la noche a la mañana. Todos hemos tenido que comenzar con oraciones de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, y así nuestra vida de oración está creciendo. Entonces, si usted está aprendiendo a orar, qué bueno que está aprendiendo a orar. Y el deseo de nuestro corazón con esta enseñanza es que usted realmente se convierta en un intercesor. No solamente aprenda a orar, sino que se convierta en un intercesor. Más adelante, conforme avancemos en esta enseñanza, vamos a mirar la diferencia entre una persona que ora y una persona que es un intercesor, ¿sí? Es más, nos vamos a dar cuenta que en la oración hay dimensiones de oración. Cuando lleguemos a ese tiempo donde aprendamos en la oración que hay dimensiones, usted va a decir: ¿y en qué dimensión estoy yo? ¿Sí? Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver y nos vamos a gozar mucho. Pero hoy nos interesa saber por qué la gente no ora. Y le voy a decir algo: la gente no ora porque no sabe o no ha aprendido, o mejor dicho, no ha entendido los beneficios de la oración. Porque probablemente ya los aprendió, en algún momento se los han dicho, se los han mencionado, se los han predicado, pero no ha entendido esos beneficios, y como no los ha entendido, entonces no los practica. Pero hoy vamos a descubrir esos beneficios para que usted salga de este lugar, escúcheme bien, deseando orar. Amén. Mire lo que dice, por favor, Isaías 26, verso 9. Con mi alma te he deseado en la noche. Habla de un deseo. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, o sea, mientras esté vivo, mira lo que dice el profeta: madrugaré, ¿a qué? A buscarte. Entre tanto que yo esté vivo, Señor,
madrugaré para irme a chambear, ¿verdad? Porque todos hacemos eso. La mayoría de los que estamos aquí, ¿verdad? Levantan temprano, y principalmente los que trabajan afuera, se levantan lo más temprano que pueden para evitar el calor que está tan tremendo en estos tiempos. ¿Sí o no? Por eso yo admiro a los hermanos que trabajan afuera, y hace 8 días les dimos un aplauso, porque mis respetos para los que trabajan afuera, ¿verdad? Con este calor. Pero el profeta decía: yo te he deseado en la noche, y mientras yo viva, o mientras el Espíritu dentro de mí dure, yo voy a madrugar a buscarte. ¿Y sabes por qué él tenía este deseo? De que en la mañana lo primero que él iba a hacer era buscar el rostro del Señor, porque dice que él deseaba la presencia de Dios. Deseaba escuchar la voz de Dios y deseaba platicar con Él. Entonces, amado hermano, hoy nos vamos a dar cuenta que el hombre, nosotros hemos sido creados de tal forma que para sentirnos motivados, escúcheme bien, a hacer algo, repito esto, para sentirnos motivados a hacer algo, necesitamos nosotros entonces desear hacerlo. ¿Oíste lo que dije? Para sentirnos motivados a hacer algo, necesitamos nosotros desear hacer eso que vamos a hacer. Esto indica entonces que la motivación actúa sobre la base del deseo. Lo que yo deseo me va a motivar para que yo lo pueda hacer. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. La motivación actúa sobre la base del deseo. Si yo deseo algo, porque lo deseo, me voy a motivar, y esa motivación me va a llevar a la acción. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Cuántos se sienten deseosos de lograr algo y ese deseo les motiva para lograr o hacer acción? ¿Verdad que sí? ¿Cierto o no? ¿Verdad? Por ejemplo, la señorita que quiere verse bien, que quiere estar saludable, que quiere estar presentable, tiene un deseo, ¿verdad? Y ese deseo le motiva a ir al gimnasio. O el muchacho, puede ser un hombre también, que quiere estar saludable, que quiere estar bien físicamente. Entonces ese deseo me motiva y yo me levanto, me voy al gimnasio. ¿Por qué? Porque hay un deseo en mi vida y ese deseo me motiva, y entonces cuando estoy motivado me voy y hago ese ejercicio. ¿Cierto? Entonces escúcheme bien, repito esto para que nos quede bien claro. La motivación actúa sobre la base del deseo. Lo que tú desees te va a motivar para que tú puedas accionar. Pero si no lo deseas, entonces no te vas a motivar y entonces no lo vas a lograr. ¿Sí? Mire, cuando mis hijos estaban pequeños, yo usé mucho este principio de la motivación. Y los que tienen hijos pequeños les quiero dar este pequeño tip. A lo mejor ya lo saben, pero se los quiero reafirmar. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo utilicé mucho la motivación con ellos para lograr que ellos aprendieran a hacer cosas que ellos no deseaban hacer. ¿Me expliqué? Utilicé la motivación para enseñarles a ellos a hacer cosas que ellos aún no deseaban hacer, pero yo quería que ellos hicieran para que el día de mañana las hicieran por sí mismos y no tanto por la motivación que yo les estaba dando. Por ejemplo, para que me entienda lo que les estoy diciendo, cuando mis hijos estaban pequeños, yo recuerdo que les daba a ellos una especie de premiación cuando ellos limpiaban su cuarto. ¿Sí? Y yo le decía a Jordán y a Milka: ¿sabes qué, Milka o Jordán? Yo quiero encontrar su cuarto tendida la cama,
quiero encontrar su cuarto, los juguetes en su lugar, las cosas en su lugar. Y si yo encuentro tendida la cama, eso va a ser 1 punto. Si encuentro los juguetes en su lugar, ese va a ser 2 puntos. Y si encuentro yo todo en orden, la ropa en su lugar, ese va a ser 3 puntos más. Y esos puntos ustedes los van a ir acumulando. Y cuando logren 12 puntos, cada 12 puntos, no eran cada 10, cuando logren cada 10 puntos, va a ser $1 para ustedes, para que se compren dulces en aquel entonces, ¿sí? Para que se compren una paleta, para que se compren alguna cosa que a un niño le gusta. ¿Le gustan a los niños esas cosas? ¿Sí? Entonces, descubra lo que a su niño le gusta, motívelo con eso, y entonces va a lograr que ellos hagan cosas que de momento no desean hacer. Porque yo no recuerdo que mis hijos así de la noche a la mañana se levantaran y dijeran: papá, hoy me levanté con unas ganas de limpiar mi cuarto. ¿Cuántos de sus hijos se levantan así? Papá, hoy me levanté con las ganas de limpiar no solamente mi cuarto, también la casa, la cocina, ayudarte a lavar los trastes, mamá. Dime, ¿se levantan así los hijos? No. Es más, recuerdo que Jordán, cuando estaba pequeñito, ¿verdad? Gracias a Dios que ya creció, él me decía: papá, ¿para qué quieres que limpie mi cuarto si nadie entra? Nada más yo entro, es mi cuarto. Mira, nada más voy a cerrar la puerta, nadie entra y se acaba el problema. Así me decía cuando estaba más pequeño, cuando estaba entrando a la high school hace tiempo atrás, ¿verdad? Porque él no tenía el deseo natural de limpiar su cuarto o de tender su cama, porque hasta recuerdo que decía y usaba este principio muy lógico: papá, ¿para qué la atiendo si al rato la voy a destender? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace el papá? Busca motivarlos de alguna manera para que ellos deseen hacer algo. Mire, lo mismo usé, hermanos, con la palabra del Señor. Yo como padre sabía y sé de la importancia de que mis hijos memoricen la palabra, que conozcan la historia de la Biblia, y no solamente que conozcan la historia de la Biblia, sino que también sepan cantarle al Señor y sepan orar a Dios. Entonces, desde pequeños, con mi esposa usamos esta regla de la motivación para enseñarles a hacer cosas que ellos por naturaleza no iban o no hacían. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos 2 hojas grandes ahí en su cuarto, una en el de Jordán, una en el de Milka. Su nombre, ¿verdad? Grande, Jordán, Milka. En la semana teníamos un tiempo de oración con ellos, de devocional. Nos sentábamos con ellos, yo les daba la clase, o a veces la daba su mamá, mi esposa. Y entonces había ciertas reglas, y yo les decía: miren, hijos, al final de la clase y al final del devocional, el que conteste las preguntas, 1 punto, otra vez. ¿Ok? Entre más preguntas respondan, más puntos. Cada respuesta, 1 punto. ¿Ok? Ahora, si alguien participa en la alabanza y dice: yo dirijo un canto, otro punto. ¿Sí? Y si alguien al final dice: yo quiero orar, otro punto. Entonces, en una sola clase o en un solo devocional, los niños podían juntar 10 puntos o más puntos. Y ellos ya sabían que cada punto yo les ponía en ese papel una pequeña sticker o calcomanía que significaba el punto que llevaban. Y cuando llegaban a los 10, ellos sabían que tenían $1. Entonces ellos iban viendo cómo se iba llenando su hoja y se iban motivando. Y escúchame bien, en cierta manera yo provoqué en ellos una competencia. Mi esposa de momento me decía: Jorge, no hagas eso, porque les estás enseñando a hacer las cosas por el dinero o por la recompensa. Y yo le dije: mira, precisamente de eso se trata. Enseñarles a hacer las cosas por cierta motivación,
para que llegue un día que las hagan de su propio corazón. ¿Me expliqué? ¿Ya los perdí? ¿Estamos? Entonces escúcheme bien. Mis hijos, cuando llegaba el día de la clase o de la reunión familiar, ok, ya es el día de la reunión familiar. Dime una cosa, ¿crees que los andaba acarreando? No, venían ellos solos. ¿Por qué? Porque sabían que su hoja se estaba llenando y entonces cuando la llenaban, eso significaba 20 o 30 dólares para ellos siendo unos pequeñitos. Y los podían usar como ellos querían. Yo no me metía en cómo lo usaban, si lo querían usar en papitas, si lo querían usar en chicles, si lo querían usar. Yo no me metía en ese momento en cómo lo usaban, aunque los controlaba, obviamente, ¿verdad? Estaba al pendiente de que si se compraban 30 dólares de papitas, que nunca sucedió, no iba yo a dejar que se las comieran en un solo rato. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? Esa motivación hizo que mis hijos hicieran cosas que no deseaban, pero que hoy en día ellos ya las hacen, ya las desean hacer. ¿Por qué? Porque aprendieron a hacerlas por sí mismos de corazón. Ahora ya no les motiva el dinero por leer la palabra. Ahora ya no les motiva el dinero por adorar al Señor. Ahora ya no les motiva el dinero por tener un tiempo de oración. Ahora ellos saben que esas cosas son necesarias para todo cristiano. Por lo tanto ellos las hacen sin que yo se las pida. ¿Sabes por qué ahora ellos se levantan temprano y se van a trabajar? Porque en su momento su padre y su madre les enseñaron con motivación el valor de las cosas y el valor de trabajar. Hoy en día no los tengo que estar levantando. Hey Jordán, ya son las 6, levántate, tienes que ir a trabajar. Hey Milka, ya son tales horas, hoy te toca trabajar, hoy te toca ir a la escuela. Ellos solos se levantan. Te pregunto yo a ti, ¿qué te motiva a levantarte en las mañanas para irte a trabajar? ¿Ah? O te tiene que pegar codazo la esposa. Órale, levántate, ya es hora de irte a trabajar. A lo mejor sí, ¿verdad? Si la esposa es tu despertador, pues sí, ¿verdad? ¿Qué nos motiva a irnos a trabajar? ¿Ah? ¿El deseo de trabajar? A ver, ¿quién se levanta en la mañana? Ay, amor, tengo un deseo hoy de tirar como unos 2,000 pies cuadrados de cemento debajo del solazazo. Tengo un deseo de ir a tumbar 40 árboles, pero grandísimos. Tengo un deseo de cortar 50 yardas hoy. Tengo un deseo. ¿Quién tiene ese deseo? Díganos, porque si alguien lo desea realmente, vamos a darle chamba. Hay mucha chamba, hermanos. ¿Sí? A veces estoy cortando el terreno allá, la yarda del terreno, y digo, ay, si hay algún gallo por ahí que esté desocupado, que venga a ayudarme, porque a lo mejor hay alguien que desea andar aquí. ¿Me estoy explicando? Los veo bien serios. ¿Por qué estoy explicando todo esto, amado hermano? Porque le repito, la motivación actúa sobre la base del deseo. Si yo deseo algo, eso que deseo me va a motivar. Y cuando yo me motive, yo me voy a accionar. ¿Ok? Entonces, en la Biblia nosotros nos damos cuenta que a los discípulos le pasaba lo que a muchos cristianos nos pasa el día de hoy. Tampoco ellos de repente oraban. Tampoco ellos tenían el deseo de orar, así como nosotros tenemos el deseo de orar. Dígame una cosa, ¿quién de nosotros, bueno, ahora ya hemos aprendido, pero cuando vinimos al cristianismo teníamos el deseo de orar? ¿Alguien? Sorpréndame, porque yo fui aprendiendo poco a poco, ¿sí?
Pero hasta ahorita donde me doy cuenta, la mayoría de las personas que llegan a Jesús, llegan, conocen del Señor, pero la oración no es algo que digan, ay, estoy deseándolo, la mayoría. Aunque hay algunos que conforme llegan, comienzan a buscar el rostro del Señor y comienzan a desear la oración. Pero hay otros que pasan años y años y años en la iglesia y la oración en ellos no se convierte en un deseo. Y como no se convierte en un deseo, entonces no se motivan, y como no se motivan, nunca oran. Los discípulos estaban en ese problema y los discípulos necesitaban motivación. Marcos capítulo 14, verso 32 al 34. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, oiga esto, entre tanto que yo oro. ¿Qué iba a hacer el maestro? ¿Y qué le estaba pidiendo a los discípulos? Que se sentaran ahí. Dos verbos: sentarse y esperar, y orar. ¿Cuál desea usted más? ¿Ah? Fíjese, el maestro dice, llegan a Getsemaní y les dice a sus discípulos: siéntense aquí porque yo voy a orar. Yo no veo en la escritura que los discípulos lo hayan interrumpido y le hayan dicho: hey maestro, queremos ir. ¿O tú qué dices? ¿Lo ves? ¿Verdad que no? Ahora le pregunto, hubiera estado mal que le dijeran: Señor, no nos dejes aquí sentados, también le queremos entrar a la oración. ¿Hubiera estado mal? Pero ¿sabe qué? La oración nadie le quiere entrar. Qué triste, ¿no? Le pasaba a los discípulos también. Entonces cuando el Señor mira que los discípulos se quedan bien tranquilos, pues aquí sentadito, aquí en mi cama, ¿verdad? Tranquilito, que oren aquellos, que ore el Señor, ¿verdad? Yo me quedo aquí posando. Entonces dice que toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. En otras palabras, se llevó a 3 de los cuales él esperaba que sí desearan orar juntamente con él. Y a estos les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y oiga la instrucción a estos: quédense aquí. ¿Y qué? Ahí ya no les dijo siéntense. Quédense aquí y qué. Velen. Estén al pendientes. En pocas palabras el Señor les está diciendo: quiero por favor que se unan a mi tristeza, quiero por favor que se unan a mi necesidad, y quiero que oren, quiero que velen. ¿Sí? Entonces versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego, dice, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Te das cuenta? El Señor está esperando que en nosotros haya un deseo de velar. Y resulta de ser que los discípulos, en vez de velar, en vez de orar, están durmiendo. No hay un deseo en ellos. No hay algo que les motive a orar. Por eso es más fácil quedarse sentados, quedarse dormido, que estar velando y que estar orando. ¿Sí o no? Es más fácil. Por eso Jesús, mira las palabras que les dice, verso 38: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, ojo, pero la carne ¿qué?
Es débil. En otras palabras, a la carne le hace falta motivación. El espíritu dentro de nosotros está dispuesto. Él quiere más de Dios. Él quiere escuchar la voz de Dios. Él quiere comunicarse con el Señor. Pero sabes que nuestra carne es débil. Nuestra carne no lo desea. Y como no lo desea, no hay nada que la motive a buscar el rostro de Dios en oración. Por eso es más fácil quedarse sentado. Por eso es más fácil que otros velen. Y por eso es más fácil que otros oren. ¿Sí? Ahí hay esos tres grupos de personas que podemos encontrar. Los que a la hora de orar mejor se quedan sentados. Los que a la hora de orar mejor prefieren dormir. Y los que a la hora de orar realmente están orando. Que lo compone, este grupo lo compone Jesucristo. ¿Sí? A nuestra carne le hace falta motivación. ¿Cierto? Le hago una pregunta así para que entendamos lo que estoy hablando. ¿A cuántos de aquí hemos entendido que el ejercicio es bueno para nuestro cuerpo físico? Ahora la pregunta es, ¿y cuántos hacemos ejercicio? Ya bajó el amén. Si sabemos que el ejercicio es bueno para nuestro cuerpo físico, ¿por qué no nos ejercitamos? Hugo dice, la carne es débil. La carne quiere sentarse, la carne quiere dormir, ¿cierto? La carne quiere comer y la carne quiere hacer todo lo que le beneficia a la carne, pero no quiere hacer nada de lo que le beneficia al espíritu. Entonces, por favor, escúcheme, amado hermano. Nosotros tenemos que entender lo que aquí Jesús nos está diciendo. Capítulo 14, verso 40. Dice, al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Así como hay muchas personas que hoy en día no saben qué responder cuando les preguntamos por qué no estás orando, por qué no llegas a la oración, no saben qué responder. ¿Sí? Dice, vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Entonces los discípulos no oraban, se quedaban sentados, se quedaban dormidos en lugar de estar velando. Y la razón es porque ellos no deseaban la oración. Y como no la deseaban, no había motivación. Y como no hay motivación, entonces no hay acción. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué pasaría si yo le dijera en esta tarde, miren hermanos, vamos a orar en este momento? ¿Cuántos brincarían así como con un resorte? Listo, pastor. ¿Cuántos? Si yo suspendiera aquí el estudio ahorita y dijera, vamos a orar media hora, no una hora, media. ¿Cuántos dicen amén? Ni uno, ¿eh? Oigan, hermanos, no sean malos, aunque estoy poniendo un ejemplo. Al menos en el ejemplo digan amén. ¿Cuántos dirían amén? Ese ejemplo, hombre, no tengan miedo. Amén, ¿verdad? Pero mire, si la cambio, yo digo, hermanos, voy a suspender el estudio en este momento porque siento de Dios que nos vayamos allá atrás, porque la hermana que le tocó hoy el cafecito no solamente trajo café, sino que trajo unos taquitos de cochinita pibil con cebollitas asadas, nopalitos asados, unas salsas buenísimas y unas aguas frescas. Suspendemos el estudio, vámonos a los taquitos. ¿Cuántos dicen amén?
¿A poco tampoco dice amén allí? ¿Verdad que las reuniones de oración nadie quiere decir amén? Pero diles convivios, amén. Diles conciertos, amén. Se llenan las iglesias, se llenan, es más, se llenan estadios cuando se habla de conciertos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Diles que va a haber un party de esto, diles que va a haber juego de fútbol, diles que va a haber esto, diles que va a haber todo y todo mundo llega, pero diles que va a haber oración. Y haz de cuenta que los amenazas diciendo: el que venga está castigado. Porque nadie llega. Casi nadie llega. ¿Y sabe qué? Es un mal en todo el mundo. No nada más en esta iglesia, en todo el mundo. ¿Y por qué ese mal está en todo el mundo? Porque vuelvo a repetir, no hay un deseo en nosotros para orar. ¿Sí? Entonces, para que alguien ore, oiga, debe aprender a desear la oración. Y para que alguien desee la oración, entonces debe conocer los beneficios de ella. Ahí está la respuesta a donde queremos llegar. Para que yo pueda orar, necesito desear la oración, como lo dije al principio, ¿verdad? Y si yo deseo la oración, es porque ya conozco los beneficios de ella. Te repetí el ejemplo de la persona que va a hacer ejercicio al gimnasio, se levanta, se motiva, va en la mañana, cuida su dieta, come saludable. ¿Y por qué? Porque conoce los beneficios de comer saludable, de estar en dieta, de ir al gimnasio. Y como conoce esos beneficios, entonces cuida su dieta y se va al gimnasio con regularidad. No es como aquellos que dicen: fui al gimnasio pero no entré. ¿Verdad? Porque podemos ir al gimnasio pero no entrar, o ir al gimnasio pero ir cada que termina la temporada de comidas. ¿Verdad? Como el año nuevo, ¿verdad? Ahora sí todos al gimnasio. ¿Por qué? Porque traemos toda la comida del Thanksgiving, del guajolote, la comida de Navidad, la comida de Reyes, la comida de ¿qué más? De Año Nuevo, y luego la comida del amor y la amistad. Y después del amor y la amistad, ahora sí, a ponernos a dieta. Y vámonos al gimnasio, ¿verdad? Y pasan 2-3 semanas y después se acabó. La oración, amado hermano, tenemos que darnos cuenta nosotros que tiene beneficios muy grandes para nuestra vida. Y los vamos a ir descubriendo uno a uno, para que cuando terminemos toda esta lista de beneficios, entonces usted pueda, escúcheme bien, desear la oración. ¿Cuánto le enseñaron a sus hijos a ahorrar desde pequeños? Y lo mismo yo usé la motivación para enseñarles a mis hijos el día de hoy a desear ahorrar. Antes estaban chiquitos, no deseaban ahorrar. Al contrario, querían que sus padres les dieran, les comprara todo lo que quisieran y ellos gastarlo así como venía. Pero hoy en día ellos han aprendido a ahorrar y ya desean hacerlo por ellos mismos. Ese es el punto al que quiero llegar con usted a través de esta enseñanza. Que si usted conoce los beneficios de algo, entonces usted va a desear hacerlo, y como lo desea hacerlo, se va a motivar y entonces lo va a lograr. Hoy mis hijos conocen los beneficios de ahorrar, y como conocen los beneficios de ahorrar, entonces ellos desean ahorrar y ellos mismos se motivan para ahorrar. ¿Por qué? Porque ellos saben los beneficios de ahorrar. Y no tengo que andar detrás de ellos diciendo ahorra, porque ya lo desean. ¿Qué es el deseo del Señor? Que nosotros deseemos la oración. Entonces aprendamos, por favor, los beneficios de la oración. Porque si comprendiéramos de verdad los beneficios de la oración, entonces habríamos comenzado a orar desde hace mucho tiempo atrás. ¿Sí? Esta es una verdad muy grande. Si usted y yo ya hubiésemos comprendido los beneficios de la oración, ya hubiésemos empezado a orar
desde mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque ya hoy en día sería un deseo en nuestro corazón orar, estar en comunión con el Señor. Por lo tanto, conozcamos los beneficios de la oración. Entonces, primer beneficio de la oración. ¿Sabes qué beneficio trae a mi vida la oración? Número 1, la oración activa el poder de Dios. Por eso aprendimos en estos días que la oración es una licencia terrenal para la intervención celestial. Si tú y yo no aprendemos a desear la oración, entonces el poder de Dios que está a mi favor, yo no lo voy a activar en mi vida para que milagros sucedan. Muchos cristianos están perdiendo muchos milagros en su vida. Muchos cristianos están perdiendo grandes bendiciones de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no están orando. Así que amado hermano, hoy en día en el nombre de Jesús te animo con este beneficio de la oración. El beneficio de que cuando tú y yo oremos, estaremos desatando el poder de Dios, obrando su voluntad para cumplir sus propósitos en la tierra, para cumplir sus propósitos en mi vida. Amén. Pero eso no va a suceder a menos de que tú y yo oremos. Eso no va a suceder a menos que usted y yo podamos orar. Todos los hombres que ves en la Biblia, amado hermano, eran personas que ya habían aprendido este beneficio de la oración, y por eso ellos, escúchame bien, ellos iban a la oración porque era algo que deseaban. Tú vas a ver en el libro de Hechos que dice que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. ¿Por qué crees que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración? ¿Por qué crees que Jesús, en vez de quedarse sentado, en vez de quedarse dormido, se ponía a orar? ¿Por qué crees que todos los hombres de Dios buscaban el rostro de Dios, como lo dijo Isaías al principio? Porque te deseo, Señor, te voy a buscar en la mañana. ¿Por qué? Porque precisamente tenían ese deseo en ellos, un deseo de la presencia del Señor. Ya lo habían entendido. Ya era un deseo en ellos. Ya no era un plan que cumplir. Ya no era para que el pastor no me diga nada, porque si no llego me va a mandar un texto: hey, no te vi en la oración, hey, no estás llegando a la oración, hey, no es para cumplir con nosotros, es para que tú seas el beneficiado. Porque escúchame bien, la oración no beneficia a Dios, nos beneficia a nosotros. ¿Cierto? Entonces, ¿quién debe ser el interesado que oremos? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Porque acuérdate que Él tiene el poder, pero yo tengo el permiso. Acuérdate que Él tiene la primera firma, ya la puso, pero yo tengo la segunda. ¿Te acuerdas del cheque de 2 firmas? Entonces, si yo no pongo mi segunda firma, entonces no hay efectividad. Ese poder que está a mi favor, ese poder que está disponible a mí y a todo aquel que cree, no se va a hacer efectivo porque yo no estoy cumpliendo el acuerdo de la oración del que estuvimos hablando precisamente estos días. Dios no va a obrar si yo no busco su presencia a través de la oración. Si yo no le clamo, Él no va a obrar, Él no va a desatar su poder en las cosas que yo quiero que Él obre, si yo no le busco y le clamo. Como dice su palabra: clama a mí y yo te respondo. Pero clama. Si no clamas, no te respondo. Y no porque Él no pueda hacerlo, lo puede hacer, porque Él es Dios. Pero Él nos está dando la oportunidad de que clamemos para activar su poder. Entonces, una vez más, ¿quién es el beneficiado cuando oramos? ¿Dios o nosotros? Entonces, ¿por qué no oramos? Porque la carne es débil. La carne se quiere quedar en la cama el domingo
¿No le ha pasado que los domingos, a veces cuando da más sueño? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Algunos. ¿Sí? ¿No le ha pasado que el día de la semana que a veces se siente usted más cansado, que se le vienen tantas cosas encima, a lo mejor es el día que tiene que venir a la iglesia? ¿No le ha pasado? El día jueves, por ejemplo. Y dices, ay, como que no, como que dice que mejor me quedo aquí sentadito. A ver qué me dice el Discovery Channel. Ojalá fuera el Discovery Channel, ¿verdad? A veces vemos otras cosas que ni a la mente nos ayudan, ¿cierto? Amados hermanos, en el nombre de Jesús, yo les quiero animar para que conozcamos los beneficios de la oración y la oración se convierta en un deseo para nosotros. Porque si lo deseas, ese deseo te va a motivar y entonces vas a accionar. Pero mientras no lo desees, no hay motivación y entonces no hay acción. ¿Sí? No solo debemos orar para recibir el poder de Dios, sino que también tenemos que orar para mantener ese poder de Dios activo en nuestras vidas. Por eso Jesús decía la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está clara la fórmula, ¿sí? Orar siempre y no desmayar. ¿Por qué tenemos que orar siempre y permanecer orando? Como dice Tesalonicenses, orad sin cesar. Porque el poder de Dios se desata cuando yo oro, pero también el poder de Dios tengo que aprender a mantenerlo en mi vida. ¿Estás oyendo esto? Tengo que aprender a mantenerlo en mi vida. Por eso Efesios capítulo 3 versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, oiga esto, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, este poder del cual Pablo estaba hablando, que hasta doblaba sus rodillas para que las personas en los Efesios lo recibieran, en los de Éfeso lo recibieran, ese es el poder que nosotros tenemos que mantener. Porque cuando el Espíritu de Dios trae un avivamiento a nuestra vida como respuesta a la oración que tú y yo estamos dando, entonces nosotros tenemos que mantener ese avivamiento y tenemos que mantener ese poder en nuestras vidas, porque si no, entonces nosotros podemos, escúchame bien, olvidar la oración y el avivamiento va a pasar de ser un poder a ser un impulso solamente. Oiga esto, si yo no mantengo el poder de la oración en mi vida, entonces la oración va a pasar de ser un poder en mi vida, algo que esté produciendo poder, va a pasar a ser solamente un impulso, ¿sí? Y esa es la situación de muchos cristianos, que muchos cristianos no están viviendo bajo el poder de Dios, sino que están viviendo solamente por un impulso. ¿Cuál es la diferencia entre el impulso y el poder de Dios, para que me entiendas lo que te estoy diciendo? Bueno, vamos a explicarlo de esta manera. Si usted se sube a su auto, arranca su auto, en ese momento se inyecta gasolina al motor, ¿cierto? Y esa gasolina, con esa combustión que hace con el fuego, produce una fuerza dentro del motor, que cuando yo aplico esa fuerza, ¿verdad? Entonces el carro va a recibir un impulso que lo va a hacer que se mueva. Entre más yo presione el acelerador, le estoy yo poniendo más poder al auto, ¿correcto?
A ver si me explico. Entre más yo presiono el acelerador, yo hago que el poder que tiene el auto precisamente funcione. Y entre más piso el acelerador, habrá más poder y entonces más impulso para el carro. Pero escuche bien esto. Si yo voy a 100 y el poder del carro va a 100 y el carro tiene capacidad para 150 caballos de fuerza, quiere decir que yo le puedo sumir un poco más, ponerle más poder hasta 150 caballos de fuerza, y le sumo más al acelerador, le pongo más poder y mantengo todo ese poder, y el impulso sigue del carro adelante. Pero ¿qué sucede si yo dejo de acelerar? ¿Qué pasa? ¿El poder qué? El poder disminuye. ¿Y qué pasa con el impulso? Se va acabando, porque no se apara el carro luego, a menos de que frene. Pero hay muchos cristianos que no frenan así. No, simplemente dejan de acelerar, para que me entiendes. Para que me entiendas. ¿Sí? Dejan de mantener el poder de Dios que en un momento reciben cuando vienen al altar. ¿Te ha pasado que vienes al altar, de repente los pastores o los siervos o la presencia del Señor viene, te llena, sientes la presencia de Dios terriblemente y te vas a tu casa en una dimensión especial? ¿Te ha pasado? ¿Sí? Pues ¿sabes qué pasa? Muchos cristianos no mantienen ese poder. Y como no mantienen el poder, el impulso con el que salieron a mitad de semana, ¿qué pasa? Iban a 150 el domingo. Después del servicio, salieron disparados a 150. La presencia de Dios los disparó a 150. Pero ellos no fueron responsables entre semana de mantener el poder y el impulso. Te digo algo, con el puro impulso, un auto no puede subir una gran pendiente, a menos de que el impulso sea mayor que esa gran pendiente. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Y así pasa con muchos cristianos. Quieren enfrentar muchos problemas allá afuera, quieren ganar muchas victorias allá afuera, quieren obtener grandes milagros, quieren ver mover la mano de Dios poderosamente allá afuera, pero solamente lo quieren ver con el impulso. Vienen cada domingo, el pastor se prepara, trae una palabra X o Y, la predica y le hace como a la, ¿cómo se llama? A la taza, ¿verdad? De los juegos mecánicos, que le dan la vuelta y se pone a girar, y te vas impulsado, pero no mantienes el poder. Tarde o temprano te vas a parar. ¿Me estoy explicando? Por eso Pablo le decía a Timoteo: aviva el don de Dios que está ¿en quién? En ti. Entonces, aprende que si tú te mantienes en oración, te vas a mantener en el poder de Dios. Amén. El desánimo, no creas que va a ser algo frecuente en tu vida. ¿Por qué? Porque el poder de Dios va a estar en tu vida. Por eso en Lucas capítulo 6 versículo 12, en aquellos días, dice, él fue al monte a orar, hablando de Jesús. Oiga esto: pasó la noche orando. ¿A quién? Pasó la noche orando a Dios. Qué terrible. ¿De qué me habla esto? Me habla de una disciplina. Cuando tú deseas algo, te va a llevar a la motivación. Y entonces esa motivación se tiene que convertir en una disciplina. ¿Cierto? En una disciplina.
en una disciplina como la que tú tienes cuando te levantas a trabajar cada mañana. ¿Verdad que es una disciplina? ¿Cierto o no? Es una disciplina. Entonces, de la misma manera, la oración se tiene que convertir en nosotros una disciplina. ¿Y cómo se va a convertir en una disciplina? Cuando entiendas que cada vez que tú y yo estamos orando, el poder de Dios se está renovando en nuestra vida y lo estamos manteniendo. De tal manera que yo no soy un cristiano que vive de las predicaciones del domingo, que yo no soy un cristiano que vive de los estudios de los jueves. Yo soy un cristiano que mantiene su relación con Dios diariamente, y eso es lo que me mantiene a mí fortalecido en todo momento. Dice amén. Hay que aprender esta disciplina, hermanos, porque muchas cosas se van a amontonar alrededor de nosotros para impedirnos que nosotros dediquemos el tiempo necesario a la oración. Pero por la gracia de Dios vamos a ser capaces de obtener ese poder si nosotros también tenemos la dedicación de vida a la oración. Amén. Entonces aquí termino yo. Yo debo de aprender a desear la oración, porque el más beneficiado soy yo. Y el beneficio primero que yo recibo cuando oro es que el poder de Dios se va a mantener activo en mi vida. Póngase de pie, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, tu palabra que es viva. Ayúdanos a entender que si no deseamos la oración, entonces no nos vamos a sentir motivados a orar. Y no sentimos motivados a orar, Padre, y no deseamos la oración porque no conocemos los beneficios de ella. Porque se nos olvida que los beneficiados somos nosotros y no tú, Señor. Tú no necesitas la oración, somos nosotros los que necesitamos buscarte en oración. Por eso, Dios, en esta hora yo te ruego en el nombre de Jesús que en nosotros nazca el deseo de buscar tu presencia. Nazca el deseo de apartar tiempo para estar contigo. Nazca, oh Señor, esa motivación de llegar a tu casa y buscar tu rostro, y no solamente llegar a tu casa, sino nuestra propia casa. Cada mañana, Señor, podamos nosotros buscar tu rostro, buscar tu presencia, Señor, y que se vuelva en nosotros una disciplina, Padre, que el día de mañana nos lleve a la victoria, Dios. Y que así como nuestros hijos aprendieron a ahorrar en algún momento por la motivación que nosotros le dábamos, hoy en día lo hacen porque ellos mismos conocen el valor de ahorrar. Yo quiero pedirte que mis hermanos, Señor, se motiven quizá ahora a orar, Dios mío, no solamente porque tú lo dices, Señor, que tenemos que orar, sino porque tu palabra nos enseña los beneficios tan grandes de mantenernos orando. El poder tuyo se va a mantener en nuestra vida, de tal manera que donde vayamos el poder tuyo va a estar manifiesto, va a estar activo en nosotros, Señor, porque el Espíritu, Señor, va a estar activo en nuestras vidas. Ese poder que tú dijiste que estaría con nosotros estará activo, Señor. La presencia del poder de tu Espíritu Santo, Señor, para poder vencer la tentación, para poder vencer, Señor, toda arma del diablo que se levanta contra nosotros y que muchas veces nos quiere desanimar y que nos quiere sacar de las cosas, Señor, que tú tienes para con nosotros. Señor, ayúdame a desearte, a desear tu presencia, a aprender, Señor, que necesito buscarte, Dios. Aprender, Señor, que la carne es débil, necesita motivación, pero que el Espíritu está presto.
Oh, el Espíritu está listo. El Espíritu está listo. Pero si yo no le doy oportunidad al Espíritu, entonces la carne siempre va a ganar la batalla. Siempre va a ganar la batalla, Señor. Padre, ayúdanos a tener esa disciplina de oración. No permitas que nos quedemos como los discípulos, que a la hora de orar nosotros nos quedemos en casa. No, Señor, ya basta. Despierta a los valientes, Señor. Que nadie se quede en casa a la hora de orar, Señor. Que nadie se quede, mucho menos durmiendo a la hora de orar, como pasó con los discípulos. Llegó un momento en el que Pedro y Juan, aquellos que se habían dormido en un tiempo, aquellos que se habían quedado también sentados en algún tiempo, entendieron que era necesario orar y entonces desearon orar. Cuando empezaron a entender y a recibir los beneficios de la oración, entonces lo vamos a buscar, Señor, naturalmente. Cuando veamos el poder tuyo obrando en nuestra casa, cuando veamos el poder tuyo obrando en nuestros hijos, cuando veamos el poder tuyo obrando en cada matrimonio, obrando en cada familia, entonces vamos a desear clamar, vamos a desear buscar tu presencia, porque estamos viendo tu poder obrar a nuestro favor. Señor, gracias por contestar nuestras oraciones. Gracias por animarnos, por motivarnos, para que nazca en nosotros el deseo de orar, el deseo de buscar cada día tu presencia y que se convierta en una disciplina. En una disciplina, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que no pasen años y nosotros no aprendamos a orar. Que no pasen años y nosotros no deseemos orar. Porque si pasan años y no aprendemos a orar, estamos perdiendo grandes milagros. Estamos perdiendo grandes bendiciones. Estamos perdiendo el mover de tu presencia y de tu Espíritu Santo, de tu poder en nuestra casa y en nuestra familia. Y si hay una casa que no tiene el poder activo, entonces el enemigo puede llegar y puede soplar fuertemente contra esa casa, y grande va a ser su ruina, porque no hay poder en esa casa que pueda soportar entonces el ataque, el enfrentar al enemigo. Señor, ayúdanos en el nombre precioso de Jesús. Necesitamos tu presencia. Que no se nos olviden estos beneficios que hay en la oración. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.